del Departamento de Ciencias Exactas, Naturales y Estadística, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas. Este es nuestro primer encuentro de las ciencias exactas, naturales y estadística, el cual hemos titulado El aula como laboratorio de aproximación al conocimiento científico. Hoy tenemos el gusto de compartir con el doctor Álvaro Perea, físico de la Universidad del Valle, doctor en didáctica de las ciencias experimentales y matemáticas, además conocedor de nuestra universidad porque laboró por muchos años en ella. Te lo dejo con el doctor Álvaro Perea para compartir esta conferencia. Ojalá saquemos el mejor provecho de ella. Al final haremos una sesión de preguntas, un pequeño foro en relación a la conferencia que nos brindará el doctor Álvaro Perea. Bienvenido, doctor Álvaro Perea, y muchas gracias de antemano por su asistencia, y al auditorio, excusas por el retraso debido a algunos elementos de tipo técnico que debíamos cubrir. Muchas gracias, doctor, y lo dejo con el auditorio. Muchas gracias a Jairo Praes, al profesor Hernando Tamayo, que nos dieron esta invitación para regresar a la Universidad Santiago de Cali, la USACA, como la llamábamos en aquella época, en donde yo me vinculé por allá en el año 1974. Trabajé aquí 22 años, recién me fui en el año 96 y tengo un gran afecto por esta universidad. Aquí conocí a quien fue mi esposa, era estudiante de matemáticas. Estábamos en la escuela Camila Torres y allá con Johnny pues compartíamos la cátedra de física. Era una escuelita. Cada que me toca ir a votar allá, por cierto, cada que voy recorro los salones y tengo el grato recuerdo de la Universidad Santiago de Cali. Esta charla la iba a compartir con otro interesado de la Santiago, el profesor Jesús Calero. Íbamos a hacerla a la limón, pero pues el profesor Calero tenía exámenes hoy, todo el día, toda la tarde, y se excusó. Pero yo vengo aquí a compartir con ustedes algunas cosas de esto que se llama la educación, y algo que algunos han llamado el arte de enseñar. Yo tenía allí unas citas que tal vez ustedes leyeron la mayoría, y voy a empezar a referirme a esto. La primera era de Marguerite Yourcenar, la novelista francesa, autora de las Memorias de Adriano. Decía ella que no entendía las matemáticas. Eso de la aritmética para ella era dificilísimo. Nunca pudo entender cuánto daba sumar un tercio de manzanas con 4/5 de peras más un sexto de cualquier otra cosa. ¿Eso qué era? Yo no veía el problema. Me preguntaba por qué debían haber llenado un sexto de aquella forma. ¿Qué necesidad tienen de llenarlo de esa manera? Y hay una cita que trae Vygotsky. Vygotsky, saben ustedes, es uno de los más grandes psicólogos de la escuela rusa, tipo brillantísimo realmente. Tiene un libro que yo recomiendo, lo debiéramos leer todos los profesores, Pensamiento y Lenguaje. Yo haré aquí algunas referencias a ese trabajo.
Decía Vygotsky que en ese libro que todos conocemos la historia del campesino que manifestó no sorprenderse por el hecho de que los sabios pudieran con sus instrumentos calcular el tamaño y el curso de las estrellas. Lo que le había asombrado era que pudieran descubrir sus nombres. ¿Cómo es posible, decía este campesino, que la gente sepa que ese planeta que vemos allí se llama Júpiter? ¿Cómo se dieron cuenta? Era razonable que con los instrumentos que tenían pudieran conocer su tamaño y su órbita. Y hay un diálogo entre un profesor y un alumno. Pregunta el profesor: ¿a qué temperatura hierve el agua? A 90 grados, dice el alumno. Profesor, eso es incorrecto. A 100 grados. Alumno, anda, es verdad, lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto. Y hay una cita que aparece en la Biblia. Cuando uno lo abre, dice que en el principio era el verbo, la palabra. Goethe, en el Fausto, le replica. Dice, no, en el principio era la acción. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que hoy nos trae? Que no es otra cosa que la construcción de conocimiento científico, lo que nosotros hacemos. Y entonces, yo voy a hacer aquí, me parece que lo más importante es fomentar un debate. Yo, en todos mis cursos, en los últimos años, cada que voy a empezar, tengo una cita que ya me la sé de memoria, la he dicho tantas veces. Le digo a mis estudiantes: ustedes tienen aquí el deber y el derecho a disentir de las ideas, bajo el respeto a las personas. Entonces comentemos ese debate, el disentir, que nuestros alumnos tengan claro que cuando lleguen al aula de clase puedan levantar la mano y decir: profesor, eso que usted está diciendo es un absurdo. Y entonces yo saco el marcador o la tiza, le digo: téngala, dígame por qué, sustente. Entonces viene la primera pregunta que voy a lanzar. Si a ustedes, todos, profesores, colegios, universidades, estudiantes de universidad, les preguntaran cuál es la esencia, cuál es el núcleo de aquello que llamamos educación. ¿Cuál es el núcleo? ¿Por qué hacemos educación? Yo quisiera que algunos dijeran algo al respecto. Bueno, todos están pensando algo, y yo sé, estás diciendo formar las personas, formar ciudadanos, fomentar la creatividad, darles la información según la disciplina de un campo del saber, y uno quedaría contento tratando de responder esa pregunta. Yo he venido planteando, yo doy un curso del doctorado de didáctica de las ciencias naturales en el Valle. Tenemos pocos, 3 estudiantes, y hemos comentado, esa pregunta se las hice: díganme ustedes cuál es la esencia de eso. Y entonces planteábamos que hasta hoy, que sepamos, el ser inteligente en la naturaleza es el hombre. Parece ser que existen en nuestra galaxia
unos 3.000 planetas detectados. No sabemos si tengan las mismas condiciones de la Tierra. Las condiciones de la Tierra son especialísimas. Si la Tierra estuviera un poco más cerca o más lejana del Sol, posiblemente no existiría por cuestiones de creación de vida. Entonces, no sabemos si estamos solos. Yo soy de los que creo que tiene que haber vida inteligente, pero no la hemos detectado, posiblemente ni nos han detectado. El hombre es inteligente. Posiblemente los otros seres vivos tengan grados de inteligencia, pero no el mismo grado de inteligencia del ser humano. Y si ustedes, si nos trasladamos hace 2 millones de años apenas, en los 15.000 millones de años en promedio, 15.000 millones de años que consideramos tiene el universo, y en los 4.500 millones de años que se dice que existe la Tierra, una cifra respetable, 2 millones no es nada. En esos últimos 2 millones, en el último millón, si se quiere, aparece el Homo sapiens, por aquello que han llamado la necesidad. Y la clave, el salto entre el mono y el hombre, lo han expresado muchos estudiosos al respecto cuando dicen que fue la mano, hacer esto, ¿sí? Ser capaz de juntar el pulgar con el meñique en este movimiento. Parece que no lo hacemos sino nosotros. Y eso desarrolló inteligencia. Eso conecta algo que tenemos acá, que es el cerebro. El cerebro es una cajita con una cantidad de lo que llaman neurotransmisores. Y eso se ha venido desarrollando y ha podido desarrollar mucho del hombre. Y entonces, ustedes recuerdan en La Odisea del Espacio 2001, la película de Kubrick, llega un momento en que están los monos en una playa y pelean, o bien sea por comida, porque eso es conservación, o pelean los machos por las hembras. El más fuerte se posiciona y es el que manda, que vemos, ¿sí? Y en esa película Kubrick lo representa ese salto desde aquellas primeras tribus de monos hasta hoy. Están peleando por comida, por hembras, los machos. Y llega uno, coge un hueso que encuentra, un fémur, y se lo descarga al contendor y lo mata, y entonces queda victorioso. Y el mono vencedor coge el fémur y lo lanza, ¡pah!, y aparece una nave espacial. ¿Sí? La conquista del espacio. Ese gran salto es el que, creo yo, constituye la respuesta a la pregunta que hice sobre la esencia de lo que es educar. Ese salto implica que hemos creado inteligencia. Es cada vez más asombroso. Y me decía Jairo que esto lo están pasando por internet. Figúrese, lo puedes ver en cualquier parte. Eso hace unos pocos años era simplemente idea de algunos que llamaban ilusos. Hoy eso es común y corriente. Hoy no nos asombra nada. A los niños, por favor, ellos manejan mejor esto del sistema, creo que nosotros, al menos los que tenemos que manejar el de cálculo, Johnny. ¿Sí? Seguíamos, no es verdura. Pues bien, eso de la inteligencia constituye el meollo
de la educación. Digo que la esencia es construir inteligencia, porque la inteligencia se construye. Es lo que defienden muchos, entre ellos Howard Gardner, cuando habla de las inteligencias múltiples. Ve, hay gente que es muy brillante en determinado campo. Conozco gente brillantísima, pero en el campo de los negocios, por favor, hacen los peores negocios del mundo. Pues bien, la escuela no debiera sino dedicarse a tratar de construir inteligencia. Eso recogería el resto completamente. Y bueno, la escuela existe hoy en todo el mundo. Hay gobiernos que muy a su pesar tienen que tener escuelas, colegios, universidades, muy a su pesar. Y tenemos que decir otra cosa hoy aquí, a ver si están de acuerdo conmigo. La educación, no en Colombia, en el mundo, no es mala, es pésima. En el mundo, llámese, para citarles un ejemplo que ustedes conocen, los Estados Unidos invierten miles de millones de dólares y los resultados son pésimos. Aún ahora, todavía en Colombia, podemos decir que medio nos salvamos. Los colegios, pues, siguen enseñando al menos álgebra. Y me decía el colega, que fue alumno mío, decía: es que usted fue profesor mío. La expresión de él, del amigo Caicedo, en la época en que nos exigían. Y lo mismo digo yo en la del Valle. Yo doy en este momento un curso, doy el electromagnetismo en ingenierías. Y me encuentro con muchachos, por favor, que tienen el problema de Margarillo Cernal, 1/3 más 4/5. Eso es una cuestión grave. Estudiantes de ingeniería, por favor. ¿Sí? ¿A qué obedece eso? Los que aquí trabajamos en ciencias sabemos que existen dos leyes que son cruciales. La primera es la ley de la conservación de la energía, que todo el mundo se sabe el estribillo. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se conserva. ¿Quién no se sabe eso? Bueno, digamos que la primera ley de la termodinámica plantea que la energía es una constante universal. Pero lo que dice la segunda es que, si bien es cierto, la energía se conserva, en todos los procesos naturales se degrada. Y eso se muestra con un ejemplo sencillísimo. Ustedes tienen un billete de 50.000 pesos y otro tiene, y la novia de uno tiene 50 billetes de 1.000. Ambos tienen la misma cantidad, pero cuando salimos con ella y la invitamos a un refresco y la cuenta son 5.000, 6.000 pesos, y uno galantemente saca el billete de 50, quien lo atiende, que sí conoce la segunda ley, de inmediato le dice: ¿no tiene un billete más sencillo? Lo que le está diciendo: ¿no tiene un billete de menor calidad? Y entonces la novia saca 5 billetes de a 1.000 y paga la cuenta. La calidad me ha salvado. ¿Sí? Entonces, con la educación pasa exactamente eso. Con
como es un proceso que interesa a muy pocos, se va degradando. Es la razón por la cual la segunda ley dice que tienen que existir condiciones para eliminar la degradación. La vida. Uno nace y muere por un proceso de degradación. Uno evita morir joven, niño, pues si se alimenta bien, ¿de acuerdo? Si se alimenta bien, uno va eliminando la degradación. Los científicos llaman a eso la entropía. Es una medición de una variable importantísima en física que le dice que uno puede conocer. La segunda ley dice que la entropía en todos los procesos naturales siempre es creciente, a diferente de la primera que plantea que la energía se conserva. No, esta crece. Pero yo la puedo hacer decrecer en determinados rangos, y es por eso que yo me alimento, ¿sí? Para disminuir un poco eso. La educación tiene ese proceso. Los sistemas gubernamentales de los cuales depende la educación ponen legislaciones creyendo que con eso reducen la entropía del proceso educativo, pero no es allí. Eso tiene que ver con un elemento que nos toca discutir a los maestros, porque dicho sea de paso, por supuesto deben existir elementos que favorezcan la revolución educativa. A ver, mi gracia, buen presupuesto. Si hay un buen presupuesto, partiendo de eso, ya hay un primer paso. Pero el único que hace la gran revolución educativa es el maestro. Eso es una ventaja que tenemos. Por mucha tecnología que exista, por todos los medios, por la internet, es asombroso. Uno entra a internet y eso inmediatamente le contesta. Ayer estaba dando un curso en la universidad, y entonces utilizamos letras griegas, y había una letra griega que no me acordaba cómo se llamaba, cómo se pronunciaba, si era sí o eta. Y llegó un muchacho y dijo: profesor, es 5. ¿Y cómo supiste? Pues no, mira, aquí estoy en la red. Inmediatamente, eso es asombroso. Pero puede existir todo eso. Pero hay una cosa. Para poder construir inteligencia como esencia de la educación, necesitamos alguien que sea inteligente y sea capaz de diseñar las estrategias adecuadas para esa construcción. Pues bien, hablemos un poco de eso que llamamos ciencia. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Decía un autor Chalmers. ¿Qué es eso que llamamos ciencia? Nosotros enseñamos ciencia. Pero la ciencia no existe en la naturaleza. La ciencia es el resultado de gente inteligente que logró, desde las primeras de cambio, entender que podía construir cosas. Y lo hizo el hombre primitivo. Por eso es que las flechas, prender una flecha era natural. Con una flecha y sacarle punta y tirársela a un animal que le podría servir de sustento. Y figure que es una flecha. No es otra, acabo de decir, sacarle punta. Y físicamente eso es, amigo Johnny, no es otra cosa que reducir el área. Reducir el área, pero es que se afilan
las navajas, reducir el área para que ante la acción de una fuerza se haga el máximo de presión. No sabía eso, pero la experiencia le fue mostrando que si lo hacía podía cazar o podía tener una flecha, ¿sí? Y cualquiera sabía que caminando sobre piedras, que no se vaya a encontrar una piedra filuda y uno descalzo se apoya allí. Entonces se sabía. Eso es lo que va dando poco a poco. Y yo les cuento a mis estudiantes, hablándoles de esto, cuando les digo de cómo se hace ciencia, qué es eso de ciencia y cómo se hace ciencia, les pongo un ejemplo. Les digo, en una tienda de un pueblo, los parroquianos iban todos los sábados, después de la jornada, a visitar al dueño de la tienda, que era su amigo, y a tomarse sus cervezas. Un día llegaron y encontraron un letrero. Decía: aquí se vende pescado fresco. Y claro, muy bonito, con coloridos y todo. Y el dueño muy orgulloso, había pagado por eso, había invertido materiales. Y ya después de unas cuantas colas, uno de los amigos, que no faltan los aguafiestas, le dice: fulano, ¿sí sabes que allí sobra la expresión se vende? ¿Por qué? Digo, pues es una tienda, y que aquí sepamos no regalan nada. Es que daba pescado fresco. Y rato después llegó otro y le dijo: y allí sobra la palabra fresco. Hombre, los alimentos se deben en lo posible consumir frescos, y aquí que no tienen ni siquiera refrigerador. Y ya, a las 1 de la mañana, que ya están despidiendo. El último llegó y le dijo, se devolvió, le dijo: ¿y si sabes que allí sobra la palabra pescado? ¿Y por qué? Con el olor basta. Eso que parece un cuento nos está ejemplificando cómo se hace ciencia. Y si nosotros enseñamos ciencia, entonces debemos tener algunas condiciones para ir a enseñar. Una primera condición es si yo sé cómo se hace ciencia. Por supuesto, si yo lo sé, puedo acercar a mi estudiante a que él entienda no la ciencia de los científicos, sino lo que hemos llamado la ciencia escolar. Es decir, los matemáticos hablan de inyección, una inyección de la una en la otra. ¿Cómo se hace ciencia? ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es la clave para ir a un aula de clase? Yo enseño física, y por supuesto la física que enseño hoy es muy diferente a aquella que empecé a enseñar ya hace varias décadas. Porque tuve la fortuna de haber sido profesor. A mí me nombraron, cuando yo salí bachiller, y a los pocos meses me nombraron profesor en Cali de matemáticas, y después enseñé física en un colegio, y trabajé 10 años como profesor de secundaria. Me agrada mucho contar eso, porque fue una de las grandes experiencias. Pero me dediqué a la educación. Eso me hizo decir: yo debo y puedo cumplir una tarea en ese sentido. Y luego sí, ya dije, trabajé aquí en la Santiago, y luego en la del Valle, donde llevo ya 35 años, hablando de estas cosas, preguntándole a los colegas: cuéntame, ¿y cómo se hace ciencia?
Todo que produces conocimiento científico es el meollo. Y entonces eso me hace decir, preguntarle a los colegas que enseñan, cuando te enfrentas a un curso en física, vas a enseñar movimiento, vas a enseñar ondas, vas a enseñar los fenómenos electromagnéticos. ¿Qué te acompaña? ¿En qué consiste ese proceso? Y hemos discutido, algunos, digo yo, que están más perdidos que el hijo de Lindbergh, cuando se les hace la pregunta, así sean excelentes físicos. Pero cuando les hace la pregunta, entonces me hace acordar de una cita que trae Feynman en un artículo estupendo que llama ¿Qué es ciencia? ¿No? Dice que le preguntó a alguien a un 100 pies, ¿cuál pie pones primero y cuál después? Entonces el 100 pies se preguntó, de veras, ¿cuál pie pongo primero y cuál después? Y pensando eso se fue un hueco. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hay quienes manejan muy bien una disciplina, pero cuando se les hace esta pregunta, bueno, ¿y cómo se hace ciencia? ¿En qué consiste hacer ciencia? Cuando tú entras a un salón de enseñar el tema que sea, ¿qué debes tener en mente para decir a tu estudiante, esa es la esencia? Eso es lo que me interesa que usted aprenda. Porque los estudiantes tienen razón. Johnny, cuando dice, profesor, pero si es que yo voy a estudiar biología y usted me está enseñando, dice, el coeficiente de rozamiento, ¿eso para qué diablo me va a servir a mí? Si cuando me lo van a preguntar, yo ni me acuerdo de eso. Y tienen razón. ¿Sí? ¿Para qué enseñamos eso? ¿En qué consiste entonces? ¿Qué es lo que cuál es el argumento que debo tener si un grupo de estudiantes me llega a preguntar, profesor, ¿y usted para qué nos va a enseñar eso de cantidad de movimiento angular que es tan complejo? ¿Eso para qué sirve? Eso es un martirio. Por eso es que la disciplina científica, la física en los colegios, las matemáticas en los colegios, se convierten en verdaderos martirios. ¿Sí? Porque los profesores nos pavoneamos por los corredores diciendo, yo soy el profesor de física, yo enseño matemáticas. Y he conocido muchos que dicen, tengo 40 estudiantes y me pasarán 2. Si es que pasa. Tienen razón. Yo creo que cuando los estudiantes presentan esa resistencia pasiva, tienen razón. Porque es que no le hemos dicho por qué tiene que hacer esto y para qué le va a servir eso. Entonces, tratando de encontrar la respuesta a eso, permítanme que yo haga aquí un pequeño... Yo digo eso. Dije ahora que la ciencia no existe en la naturaleza. La ciencia es una creación del hombre, es un invento. El hombre, por su inteligencia, inventa muchas cosas. Ha inventado dioses por montones. ¿Sí? Miren, todos los pueblos tienen mitología. Todos. Claro, es razonable. Ante el miedo, ¿quién no le tiene miedo a un rayo? ¿Sí? Hoy lo entendemos. El rayo se explicó hace apenas, mal contado, 150 años. ¿Sí? En el siglo XIX, póngale 1850. Se logró entender qué era eso. Y hay que justificar, ¿no? El hombre inventa cosas. El hombre ha inventado una cosa hermosa, que son las matemáticas. Ha inventado el arte rupestre que estaba en las cuevas, y hacemos arte, hacemos poesía. ¿Sí? El hombre inventa cosas. El hombre inventó la ciencia, pero no como un poema. ¿Sí? No como un poema, porque los poetas tienen licencia para decir cualquier cosa, después de que tenga hermosura y que nos
gusto. Esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía. El día más no lo sé, sí lo sé, más no lo digo. Esta rosa fue testigo. Acabo de acordar un poema hermosísimo de Don de Grey. Eso es poesía. ¿Sí? Eso es poesía. Tiene la licencia. En ciencia se tiene otro elemento. Se trata de explicar, de fundamentar lo que llamamos los fenómenos de la naturaleza. Entonces decimos que existen los fenómenos. Existen los fenómenos. La palabra fenómeno quiere decir aquello que sucede. Las cosas que suceden, esto es un fenómeno. La caída de un cuerpo cerca de la superficie terrestre. Sucede. Y hemos visto caer marcadores, aviones, piedras, de todo. Sin embargo, en física nunca hablamos de la caída de un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Cualquiera. Hemos logrado generalizar. Existe el mundo de los fenómenos. Y el hombre se ha preocupado por esto. Ha botado corriente. Ha hecho lo mismo del amigo dueño de la tienda que mandó a hacer el aviso. ¿Sí? Y para él eso es hermosísimo, hasta que llegan cualquiera y se lo desbaratan. ¿Ve? Como el hombre inventa con su inteligencia eso que es lo más grande que existe dentro del campo científico, se llaman modelos. Un modelo es una invención. Un modelo, por supuesto, tampoco existe, no existe en la naturaleza. Pero ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo en ciencia? Pongamos un ejemplo. ¿Quién cuando niño no ha jugado con un palito y uno sale con el palito por los corredores y dice, este es mi caballo? Tiene unos 3, 4 añitos. 3, 4 años. Y ya el niño sabe que es un modelo. Eso es de un palo. Y él sabe que es un palo, no es bobo. Pero cuando le preguntan eso que es, dice, este es mi caballo. He ahí un ejemplo de lo que es un modelo. La niña con su muñequita, este es mi bebé. Y hoy que los hacen, pues, orinan, toman tetero y todas las cosas. Cuando se enojan, lo cogen y lo mechonean. ¿Sí? Eso es un modelo. O un niño no ha cogido una foto del papá, que no está en el momento, y dice, la mamá le pregunta, ¿y este quién es? Este es mi papá. Él sabe que ese no es su papá. ¿Sí? Pero esa foto es un modelo del papá. Es decir, que entre estos dos debe existir algo que lo llamamos una relación de semejanza. El modelo en ciencia es bueno si es semejante a ese fenómeno. De la misma forma que la foto es buena, ¿sí? Es un buen modelo si se parece al susodicho. ¿O cuántos no hemos dicho, Johnny? Yo no me parezco en nada a esa foto de la cédula? Tanto así que después uno podía hasta llevarla. Sí, porque nadie le parecía. Eso es un mal modelo. Las Torres Gemelas, otro ejemplo, no existen. Sin embargo, ustedes entran aquí a cualquier fuente de soda y ven una foto de las Torres Gemelas y no dice que eso es semejante a las Torres Gemelas, a las Torres Gemelas. Usted asegura,
mira las Torres Gemelas. ¿Sí o no? Y Madrid tiene una pintura que es hermosísima. Es una pipa. Y abajo dice, esto no es una pipa. Efectivamente, eso es el modelo de una pipa. Pero no es la pipa. En ciencia se hace eso. El meollo de la producción, de la creación de conocimiento científico es tratar de producir modelos o mejorarlos o comprobarlos, lo que sea. Por eso hoy tenemos millones de muchachos en los laboratorios del mundo, en los centros de estudio del mundo, tratando de entender el modelo. Estamos en una convocatoria en la Universidad del Valle y acabo de escuchar 3, 4 muchachos, 20 y pico de años, por favor, en la frontera del conocimiento, entendiendo modelos. Pero ¿en qué consiste hacer un modelo en ciencia? Porque no es el mismo modelo del caballito, de la muñeca, de las Torres Gemelas, de la pipa. Es otra cosa. En ciencia, esto de acá, este modelo, es un conjunto de enunciados. Voy a poner ejemplo de mi campo, que es el que yo medio manejo. ¿Sí? Yo puedo llegar a decirle a alguien, mire, los cuerpos, el movimiento más general de un cuerpo es el movimiento de traslación, rotación y vibración. Por ejemplo, ¿qué han visto una persona que se monta en una bicicleta? Póngale cuidado a la llanta. La llanta se logra que se traslade de un punto a otro, se está trasladando, a la vez está girando, y de pronto ya le decimos que está descobalada, está haciendo esto. Entonces eso la mueve. Ese es el movimiento más general. Y yo digo, ¿sí lo ven? Entonces empiezo a aplicar aquello de que aquí se vende pescado fresco. Digo, pero eso es complejísimo. Analizar el movimiento general es complejísimo. ¿Qué ha hecho la física? Dice, no, quitarle el movimiento de vibración, andar a cobalar esa llanta. Y le quita el movimiento de vibración. Y entonces le queda rotación y traslación. Y después dice, no, pues ¿para qué me voy a complicar? ¿Qué tal que eliminemos la rotación? Hombre, pues sí, ¿no? Entonces, lo único que tenés que coger esa caja y jalarla. Y aún más, en la idea que tenemos, ¿pero qué te va a poner a hablar de esa caja? Esa caja, o esto es muy complejo. ¿Sí? ¿Por qué no mejor no ubicas una partecita pequeña y entonces puedo tomar esta puntica de acá, que es la más pequeñita que veo ahí? Dice, en vez de referirme a todo el movimiento de este cuerpo, observamos que todo el cuerpo se mueve como se mueve la punta. Entonces yo digo, voy a hablar de una parte, y a eso le llamamos partícula. Y en esa extensión de ir borrando cosas, dice, no, pues, podés hacer una cosa, en vez de referirte a esto que sale, a la puntita. Y otro dice, no, pues vos lo redujiste a un punto, y entonces hablamos de un punto matemático. Y entonces podemos empezar a decir, he cogido un movimiento complejísimo general y lo he reducido al movimiento de un punto. Y eso me permite entonces introducir sistemas de referencia, bla, bla, bla. He hecho un modelo. He hecho un modelo, ni más ni menos. Y puedo hablar de, por eso cuando ustedes vieron el curso de química en el colegio, el profesor le dijo, modelo de gas ideal. Todo gas está compuesto por muchas partículas llamadas moléculas. 2. Las moléculas se mueven al azar y cumplen las leyes de Newton. 3. Yo no sé cuántas cosas. ¿Sí? Enuncia, ¿sí? Y simplifica. Eso es un modelo. Pero acabo de dar 2, 3 ejemplos de eso. No, eso no es tan complejo.
Resulta que en ciencias, a diferencia de la muñequita, el caballito, esto es lenguaje. Eso es un lenguaje. Entonces viene la pregunta que hicimos. Entonces, ¿a qué voy yo a la aula de clase? ¿A qué vienen estos muchachos aquí a la universidad? ¿A qué deben venir? A aprender a hablar. A aprender a hablar. ¿Hablar qué? Pues aquello que sea de mi interés. Yo voy a empezar a hablar matemáticas. Voy a empezar a hablar física o química, o sociología, o economía, lo que quieran. Y eso me permitirá entender el modelo de la disciplina en cuestión, llámese física. Y esto tiene entonces una conclusión importante. ¿En qué consiste enseñar ciencia en los colegios, en las universidades? ¿Consiste en eso? Difícil que es. Difícil que es. Nuestros estudiantes no hablan, no escriben. Por una razón, John, porque no les hemos enseñado ni a leer ni a escribir. La escuela no enseña a leer y escribir. ¿Escuela? ¿Sí? Yo soy irreverente en muchas cosas. Dije ahora que la educación no era mala, era pésima. La escuela en el mundo, contadas excepciones habrá, no contribuye a construir inteligencia. Al contrario, aprendemos a pesar de la escuela. Aprendemos a pesar de las actitudes nefastas de muchos profesores, que son capaces de decirle a un estudiante: ¿y quién te dijo a vos que servía para las matemáticas? ¿Sí? Bueno, yo conozco, alguna vez me tocó en la Universidad del Valle ser delegado a una convocatoria en la Facultad de Humanidades, y entonces yo fui y empezamos a hablar de literatura, sin modestia alguna. Yo he creído haber leído desde muy niño. Entonces, en eso empezamos a hablar de Poe, y yo decía: es que Poe tiene un libro llamado Eureka, que es una cosmología, y Poe tiene libros, cuentos como La Carta Robada, o Los asesinatos de la calle Morgue, o El escarabajo de oro, que han sido puestos de ejemplo de manejo de lógica matemática, de análisis. Y entonces saltamos a Goethe. Pero es que Goethe es el autor del Fausto, es cierto, pero Goethe era físico. Goethe, oye bien, contrapone una teoría de los colores a la concepción newtoniana. Resultó el modelo que proponía, ¿sí? No era semejante a ese fenómeno. Y fue, ¿sí? Pero Sábato era físico, el autor del túnel. Bueno, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, matemático, considerado un ejemplo de lógica. Y cuando a él lo nombran, porque no conseguía puesto, cuando lo nombran profesor de unos niños, le dice: bueno, y yo, ese es un buen ejemplo, ¿y yo qué hago si yo no sé de educación? ¿Yo qué hago con estos niños si yo lo que soy es un lógico matemático? Y dice: le voy a enseñar lógica, es decir, le voy a enseñar esto, le voy a enseñar a construir un modelo, y le voy a manejar el lenguaje. Ahí está. Es el lenguaje. Pero no les enseñamos a leer,
ni a escribir. Yo daré una charla ahora en diciembre en un grupo que en la Universidad del Valle se llama una red sobre lectura y escritura. Y en los cursos míos, de los cursos míos, donde yo me pongo en tela de juicio, va a llevar los ejemplos. Es que los muchachos no saben, porque no les hemos enseñado a redactar la mínima idea. Ya no escriben un telegrama para decirle a la novia te quiero. ¿Sí? Muchachos que nos dicen, en un curso que le pregunto, define la aceleración de un cuerpo. Y sin empacho alguno dicen, la aceleración de un cuerpo es la velocidad que lleva el cuerpo en un instante dado. Y yo le he dicho, lee. La aceleración es la velocidad que lleva el cuerpo en un instante dado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, profesor, esa es la definición de... Oye, la aceleración es la velocidad. Hombre, una cosa es la aceleración, otra es la velocidad. ¿Sí? Por el solo hecho de el lenguaje, él debiera decir esto es incorrecto. Por el solo hecho del lenguaje. He llegado, creo que esto es fundamental. Lo defiende Vygotsky en ese libro que le digo, Pensamiento y Lenguaje. Él dice esto: ¿cuándo aparece el lenguaje en el ser humano? ¿Cuándo aparece? Ya hablábamos de la mano, de la acción. ¿Sí? Primero la acción y después el verbo, no como dice en la Biblia, ¿no? Primero la acción y después el verbo. Se ejecutan cosas y se va desarrollando el cerebro. Y llega un momento en que se conectan todas estas cuerdas vocales, cumplen una función, ¿sí? No están allí porque sí, y empiezan a generar el lenguaje. El lenguaje forma una unidad indisoluble con lo que llamamos pensamiento. Ustedes aquí me están oyendo hablar, y en la medida en que yo me exprese, ustedes están diciendo, ese tipo conecta con su pensamiento. Si soy incoherente, mi pensamiento es incoherente. Si no tengo una carta de navegación aquí, pero ¿para dónde vamos? Es el pensamiento y lenguaje. Vygotsky tiene una figura que a mí yo la digo en toda parte porque me parece hermosísima. Él dice esto: el pensamiento es una nube que se derrama en una lluvia de palabras. El pensamiento, una metáfora asombrosamente hermosa, una analogía, ¿sí? El pensamiento es una nube que se desgrana en una lluvia de palabras. Es eso. En la medida en que está la palabra, entonces yo sé cómo estoy conectado con el pensamiento. No hay otra. Y a eso debemos nosotros entonces atender en la educación. Llegar a hablarles. No enseñar una cantidad de llenamos. Aquí las grandes reformas es por el currículo. Por el currículo. Por favor. Yo veo a los niños de las escuelas, los llevan, ¿qué les pusieron? Digo, pero ¿cómo les ponen eso? Cuando deben de estar leyendo a que un renacuajo y entenderlo. ¿Sí? ¿Estamos? No es el currículo, es a ver qué tantas materias vemos. Ahora, esta cuestión en los colegios ya, en todos los colegios, está bien, enseñan sistemas.
pero no eliminaron nada. Ah, no, sí, eliminaron la historia de Colombia, o la historia universal, que era tan importante. ¿Sí? Enseñamos menos cosas, física. Yo no digo que no, porque ya tengo otra concepción de eso. Pregunté, un estudiante me dijo, bueno, ¿y para qué me enseña eso? Ahora sí le puedo contestar. No, esto no te va a servir para nada, efectivamente. Pero yo te voy a enseñar cómo se construye un modelo. Porque tú vas a llegar a una empresa, supongamos, y te dicen, ¿usted qué es? Ingeniero eléctrico. Bueno, lo vamos a vincular. Si te van a vincular, es porque allí hay problemas. Cualquiera que sea, hay un problema. Te dicen, ¿tú eres ingeniero de dónde? No, de la Santiago de Cali. Muy bien, bienvenido. Es que mira, tenemos tal problema. Y como tú estuviste allá, necesitamos que presentes una solución a ese problema. Y entonces cuando viene a mí, dice, ¿qué fue lo que me enseñaron en la universidad? No fue rozamiento, no fue cantidad de movimiento angular. Allá me enseñaron lo que Galileo dijo en el siglo XVII, a aprender a ver con los ojos de la mente. Y eso sí es muy importante, es aprender a ver en ese sentido. Y entonces cuando digo, claro, yo aprendí a ver problemas, encontré, me los enseñaron, y esto es un problema nuevo, déjenme hacerlo. Ustedes saben a quién llamaron en los Estados Unidos para investigar el problema del Challenger, el Challenger este que explotó, que dijo una maestra allí, por cierto. ¿Ustedes saben a quién llamaron? Llamaron a Richard Feynman, premio Nobel de Física, era profesor de Caltech. ¿Sí? Llamaron a Richard Feynman. Entonces dice, ¿pero qué va a hacer un físico allí? ¿Qué va a hacer un físico investigando por qué explotó? Eso era acabando de despegar. No, lo llaman a él por una simple razón, porque ese tipo está acostumbrado a manejar modelos y por lo tanto él puede modelar sobre una situación. ¿Sí? Ha aprendido a ver con los ojos de la mente. Ahora sí, vuelvo a insistir en la respuesta. Yo no debo de ir, máxime en los colegios, que enseñar física. No un martillo. Yo puedo ir a enseñarle cómo se genera un modelo y cómo con eso se puede recrear y a manejar el lenguaje y a escribir. Hay que ponerlos a escribir, hay que hacerlos leer. Y bueno, y entonces vamos al aula de clase. Ya yo soy un profesor. Te digo, ya yo me voy a enfrentar al aula de clase, donde se hace la gran revolución educativa. Ya yo sé cómo se hace ciencia. ¿Sí? Voy a trasladar esto a mis estudiantes. Voy a enseñarles a hacer modelos. Pero eso no es suficiente. Para ir al aula de clase, tú me dices, para ir al aula de clase, en mi concepto, se necesitan 3 elementos, que es la columna vertebral. Los demás son arandelas, importantes, por supuesto, monogramas. La primera es que yo debo tener una concepción epistemológica de la disciplina. Yo debo saber sobre eso. Que no nos pase lo del 100 pies. Y eso significa que además de saber cómo se hace ciencia, yo debo responderme por qué y para qué. Y debo conocer su historia. Porque la historia y todas estas disciplinas me dicen que hay conceptos que han sido digeridos por siglos. Y yo llego y se los expreso a mi estudiante
en un minuto. Y después me atrevo hasta a preguntarles. Le digo, enuncie la primera ley de Newton. El estudiante se veía gatas. Yo la enuncio porque me la sé. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Si me lo contesta así, le digo, tiene 5. Y me lo puede contestar. Pero eso no es esa no es la esencia. ¿Qué tanto entiendes tú de eso? Porque yo te puedo mostrar que la primera ley, en la idea de lo que es un modelo, no se cumple en la naturaleza. Sin embargo, es una ley de la naturaleza. No hay el mínimo ejemplo que me pueda decir eso funciona. Eso es una excelente suposición. Por eso Newton, que sabía, lo llamó un axioma del movimiento, en el término matemático, pero un axioma. Por eso no se puede aplicar sino en ciertos sistemas mentales. Y eso es inmenso. La grandeza de la primera ley. Sin embargo, yo se les pregunto, cuando eso podría ser resorte de grandes discusiones. Y hay ejemplos por montones de ideas en ciencia que han pasado por años, y científicos que uno los llama genios y han refutado esas ideas. Al final es otra. Es complejo. Y la segunda, voy a abreviar un poco más. Y la segunda es que nosotros le enseñamos a personas. Y ya dije que la esencia de esto era construir inteligencia, no tirarnos las inteligencias como hacemos los maestros en la gran mayoría de las veces. Nosotros trabajamos con seres humanos complejísimos, cada uno con sus problemas, pero muy poco sabemos los maestros de aquello de procesos cognitivos, aquello de construir conceptos. Ahora estoy mostrando que es difícil y sabemos muy poco. Y lo tercero es que, como eso es un problema de lectura y escritura, las disciplinas todas, le digo a mis estudiantes, esta expresión le digo yo, mira, la física entra por aquí, entonces tienes que mirar el fenómeno y escribir y reescribir. ¿O tú crees que ese enunciado que acabo de hacer del primer axioma fue que Newton se levantó pues y lo hizo de una? No, es el resultado de borrar, copiar esta palabra, falta, sobra, como decía Oscar Wilde. Me paso toda la noche para poner una coma y al otro día madrugo a quitarla. Por favor. ¿Okay? Entonces, eso último es la acción. No necesitamos auditorios así, que son pasivos, oyentes, sino el aula de clase en donde se escriba, se redacte, se pula, se observen los fenómenos, en lo que Vygotsky llama la teoría de la actividad. Quiero que se vayan con esa idea de que lo importante del aula de clase es enseñar al alumno a ser más inteligente, y que en ciencia en general eso equivale a hacer modernización. Dejo allí porque creo que ya nos estamos pasando. Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro Correa. Todos dimos una breve sesión de preguntas y inquietudes para el doctor Álvaro Perea. Si alguien quiere intervenir, si alguno de los jóvenes estudiantes, los compañeros docentes.
también dije, es que el hombre aprende a pesar de. ¿Cómo será inteligente el hombre? Que a pesar de un proceso educativo frustrante, atrofiante, el hombre aprende. Eso demuestra la capacidad que tenemos. ¿De acuerdo? Pero por supuesto, yo lo que digo es que hay que remover la estructura educativa desde la simiente, desde la casa. Mire, a un niño hay de familia a familias. En una familia donde al niño le estoy viendo, oh, qué inteligente que eres, mira, qué acción tan inteligente. ¿Ve? Llega el momento en que se cree inteligente y hace cosas inteligentes. Pero si le estás diciendo, ay, este sí es un bruto, este es un burro, mira, hombre, por esa razón, mire y verá cuán nosotros no somos espontáneos para hablar. Nos cuesta dificultad, porque siempre nos están señalando cómo dijiste esta cosa. Hombre, pero hay que hacerlo. El proceso educativo debe luchar es por eso. ¿Alguna otra participación de los asistentes? Por favor, con el micrófono para que nos quede en la grabación. Buenas noches, doctor Perea. Una vez más, bienvenido a la Universidad de Santiago de Cali. Pero leyendo el trasfondo, escuchando su trasfondo, realmente usted está refiriendo a la evaluación. ¿Qué nos puede decir usted de la evaluación en educación? Pues muy poco. Muy poco porque sé muy poco de evaluación. Y claro, ella hace parte de ese proceso. Pero evaluar no es hacer exámenes y calificarlos. Evaluar es un acompañamiento constante. Uno debiera poder evaluar a su estudiante por el conocimiento que de él tenga. Es su trabajo. ¿Sí? Me explico. Bueno, yo ahora doy un curso de ondas en la del Valle, pero no tengo 5 estudiantes. No me preocupa los exámenes. Porque yo a ellos los estoy a diario supervisando. Yo pongo tareas todos los días. Y por supuesto al otro día, digo, ¿cómo te voy a contar cosas? Ven, expónelo. Entonces los puedo controlar. No me preocupa poner un examen si yo sé que les pongo un examen y ya puedo hasta decirte saca tanto. Lo que estoy diciendo es que hay elementos más importantes en la enseñanza que el solo currículo, la cantidad de contenido, que hay unas cosas que no se ven, que no trascienden, que no las discutimos, que es realmente lo que a uno le va a servir. Por eso alguien definía la educación como aquello que le queda a uno después de que se le ha olvidado casi todo. ¿Sí? ¿Sí? Uno, o no hemos dicho, mire, yo de física no me acuerdo nada, pero este profesor dijo una vez tal cosa y eso me marcó. Y por eso, eso fue lo realmente importante. Y entonces yo sí digo que en esto de enseñar ciencias naturales, física, que es lo que yo hago, digo, pero podemos sacarle más partido. Yo te podría poner muchos ejemplos. En los modelos físicos, si hay algo que es fundamental, es saber borrar el letrero del cual hablamos aquí. ¿Qué borro de eso? Entonces uno dice, supongamos que las partículas son como unas bolitas como balines. Bueno, aquí nos han dicho que sí, es un buen supuesto, si me funciona. Ahora, posiblemente en el transcurso, ¿sí?, uno va diciendo, no, es que no era como yo creía, ahora lo voy a mejorar. El modelo se puede mejorar y en eso consiste, la gente aporta, quítele esto, métale tal cosa. Pues sabemos
hemos penetrado al átomo. Demócrito creía que el átomo era una unidad. Hoy penetramos al átomo, hemos penetrado al núcleo. ¿Sí? Poco a poco se va haciendo. Entonces lo importante es eso. Yo insisto, es la idea de Galileo. Hay que ir a las instituciones educativas a aprender a ver con los ojos de la mente. Y si eso lo hace, por eso Einstein, ¿sí? Yo repito esto, Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Imagínate las cosas, elimina la hojarasca. Y si eres capaz de hacer eso, tú estás dando pasos de gigante. Profesor Perea, en Alemania tiene un modelo educativo bastante interesante, en el cual los estudiantes desde muy pequeños son identificados por sus maestros en una serie de unos análisis que ellos ya tienen establecidos para determinar qué va a hacer esa persona en el futuro. Algunos pensadores, algunas personas han considerado esto un poco discriminatorio, pero Alemania sigue diciendo de que eso le ha dado resultado, y también le ha dado resultado de que no todas las personas tengan acceso a las universidades, porque no todos esos estudiantes fueron identificados por sus maestros cuando estaban pequeños como con la competencia necesaria para poder ir a una universidad. ¿Conoce usted ese modelo? No, no lo conozco. Y pobres niños alemanes. Pobres niños. Pobres niños alemanes que los encasillan desde niños a un modelo que habría que revisar. No, el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad. Hay que darles bases para que ellos en el transcurso puedan ejercer lo que así quieran. ¿Y qué tal pues que a mí me digan, no, es que usted 5 años usted tiene que ser un físico, yo lo que hubiera podido ser un excelente pintor, ahora me gusta más la pintura? O no hemos visto aquí en nuestro medio nomás que el papá es médico y entonces el hijo tiene que ser médico, y muchos dicen, yo no quería ser médico. No, me parece que hay que hacer otras cosas, ¿sí? Y los que creemos que la educación es un derecho, ¿sí? Vemos sí discriminatorio que las universidades puedan llegar a X, Y o Z. Tenemos, como dice, a cada quien, como dice, a todos las mismas oportunidades, a cada quien según sus capacidades, pero en el juego. Si no, mira, la Santiago de Cali, a la cual yo conozco, donde viene la gente de Cali y sobre todo de muchos municipios cercanos. Hombre, yo conocí la gente aquí que venía a estudiar, era gente que hacían unos esfuerzos inmensos. Hoy algunos son científicos, excelentes abogados y de todo. ¿Qué tal pues que a estos les hubieran dicho, no, usted quédese aquí porque son los otros los que tienen esa opción? No, acá hay que ponerlos en el mismo nivel a todos, a todos. Ahora enmarco la idea, profesor. Lo único que Alemania tiene transversal en todo ese modelo es su habilidad investigativa de cada uno de ellos. Y yo trato de ponerlo a Colombia, porque ellos no hablan de capacidad de entrar a un laboratorio y hacer reacciones químicas. No hablan de esa capacidad, hablan de la capacidad que tiene el estudiante para solucionar problemas, lo que usted precisamente manifestaba ahora rato. Y eso es lo que yo trato de decirle a mis estudiantes.
pero resulta muy complejo, puesto que Colombia tiene un muy poquito porcentaje de lectores. Los estudiantes leen muy poco. Se va a otras partes, en otros países, y se encuentra gente que lee en el metro, que lee en el bus, que lee en la calle, que lee en toda parte. Y va aquí y se encuentra en la universidad los estudiantes que juegan cartas, que prefieren más bien comunicarse entre ellos que leer un libro. Entonces, ¿cómo podemos verdaderamente nosotros lograr conectar el cerebro de esta forma? Lleras Camargo tiene un artículo que escribió en la revista Visión. Yo lo debo tener por ahí, entre todos mis papeles. Y habla sobre la lectura. Y dice en el artículo, dice, el presidente Kennedy tiene la fama de leerse un libro diario. Y empieza. Aquí en Cali venden técnicas de lectura rápida. Yo no lo compraría. Y Lleras Camargo dice, no, están equivocados. Es que leer debe ser como viajar. No viaja uno en avión cuando va de Cali a Madrid. Eso no es viajar, eso es trasladarse. Viajar debiera ser irse de pueblo en pueblo y parando en las veredas y compartiendo con la gente. Así debe de ser leer. Leer hay que hacerlo despacio, gozando las palabras, saboreándolas. No se trata de leerse 1000 páginas en una semana. Léase 2, pero que esas 2 lo nutran. Como no consiste en alimentarse, en comerse una arroba de papa. No, es comer de esto poquito y despacio. Lo mismo es con la educación. Hagámoslo despacio. Lo que siempre se ha dicho, caminemos despacio para llegar lejos. Sin prisa, pero sin pausa. Y tenemos los resultados. Seguro que nos tendremos. Si existe un Estado que crea en eso, que haga eso. Segundo, que haya, el Estado envuelve todo, y que haya un maestro que entienda ese problema. El maestro es fundamental. Por eso yo me encanta hablarle a los maestros, porque los taconeo. ¿Sí? Le digo, ¿qué hubo? ¿Tú qué haces? Al menos para que quien lo haya hecho diga, hombre, yo que le he dicho a mis estudiantes, ustedes son brutos, no entienden. Hombre, al menos que no lo vuelva a decir y presta un gran servicio a esos muchachos. ¿Sí? Doctor Perea, hoy en día muchos modelos educativos plantean que el profesor debe dejar de ser el autor principal en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Plantea que el profesor ideal debe ser un orientador, pero según lo que escucho en sus palabras, es que el resultado ideal en el proceso de enseñabilidad para lograr buenos resultados en la educabilidad del ser humano, del niño principalmente, parte del buen manejo de la palabra, del lenguaje. Ese profesor ideal es el que maneja perfectamente el lenguaje, de manera ideal el lenguaje, para construir modelos y que esos modelos puedan orientar adecuadamente al aprendiz o a la persona que quiere lograr resultados en su educabilidad. Entonces estamos rescatando al profesor como autor principal en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que sí. Su opinión. El principal actor de la enseñanza debe de ser el maestro.
el principal actor del aprendizaje debe de ser el alumno. Entonces yo tengo que distinguir muy bien los dos procesos, ¿sí? Yo no puedo aprender por mi estudiante, pero sí me corresponde generar las estrategias para que él acceda, para que él construya esos conceptos. Bueno, gracias. Para finalizar, recogiendo en parte esta bonita charla del doctor Álvaro Perea, me acuerdo de un texto, creo que titula Inspiración, de alguien sin reconocimiento tan siquiera a nivel nacional, donde en un pasaje habla de un niño que se aproxima a una mesa donde acaban de salir 3 individuos que acaban de dar una charla interesantísima. El niño se arrima a ellos, se acerca ofreciendo lotería y toca a uno y lo rechaza, y luego el niño insiste y le dice: cómprame la lotería. A lo que el individuo le contesta: yo no compro lotería, a mí no me gusta la plata. Y el niño de manera espontánea le dice: cómpramela, lo más seguro no te la vas a ganar. Eso se me quedó para toda la vida, porque recogiendo las palabras del doctor Álvaro Perea, nosotros lo que hacemos en un momento dado con el niño es cerrar la posibilidad de potencializar la inteligencia. Después ese mismo niño llega y le enseñamos probabilidad, cuando él había calculado la probabilidad de que se gane la lotería, ese individuo, sin necesidad de tener toda una cantidad de elementos con los cuales nosotros en un momento dado lo que hacemos es atrofiar ese posible crecimiento de inteligencia y la elaboración de los modelos que nos ha expresado el expositor. Finalmente, agradecerle al doctor Álvaro Perea. Hacemos la entrega de un pequeño una nota de estilo en agradecimiento por este regreso a la Universidad de Santiago de Cali, por permitirnos compartir toda una vida de academia al frente de las aulas de clase, precisamente hablando de lo que es la construcción del conocimiento científico desde el aula de clase, como reza el eslogan de este primer encuentro de ciencia exacta, natural y estadística. Entonces, a la entrega de este pequeño detalle de parte de la universidad, y nuevamente mil agradecimientos, doctor Álvaro Perea, por su presencia. Una vez más, sino agradecerles su asistencia, las personas que quedaron